Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y de Economía, Comercio y Competitividad con la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quiero agradecer al diputado Fernando Galindo y a todos los miembros de la Comisión de Economía por haber aceptado hacer esta reunión de Comisiones Unidas. Muchísimas gracias, diputado. Y agradecer también a los miembros de la Comisión de Radio y Televisión, los que sí están aquí, porque estamos en receso, entonces es una época difícil, pero esta reunión es muy importante. Con esta reunión se cumple un acuerdo del Pleno, que fue votado por el Pleno, para que estas comisiones tuvieran esta reunión de trabajo con estos órganos autónomos al respecto de la fusión Disney-Fox. Entonces, quiero darle la bienvenida a la maestra Alejandra Palacios, que es la comisionada presidente de la COFESE, y también darle la bienvenida a los comisionados Brenda Hernández y Gustavo Pérez Valdespino de la COFESE. Y también darle la bienvenida a Gabriel Contreras, presidente del IFT, que ya es como de la casa, lo tenemos muy seguido en esta comisión, igual que a los comisionados del IFT, Mario Fernández y Sóstenes Díaz. Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, le cedo la palabra al presidente de la Comisión de Economía, también para que dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Saludar a Gabriel y a todos los comisionados que vienen del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a Alejandra Palacios y a los comisionados que vienen de la COFESE. Saludo con mucho gusto a la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Laura Rojas, y a mis compañeras y compañeros diputados de las dos comisiones. Sin duda es un tema relevante entender cuál va a ser la afectación de esta decisión que se tomó de la fusión Disney-Fox, cómo va a afectar a los consumidores fundamentalmente, cuáles son los plazos, cuáles son las posibles afectaciones en la competencia y en la calidad del servicio, que al final es lo que nos interesa a nosotros entender y darle respuesta a la ciudadanía. Entonces, pues sin más, bienvenidos, que sea una reunión productiva y de provecho y que saquemos datos interesantes para salir a explicar a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por atender esta reunión. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues entonces le damos la palabra a la maestra Alejandra Palacios, comisionada presidente de la COFESE. Muchas gracias, diputado Rojas. Muchas gracias, diputado Galindo. Es un honor para la Comisión Federal de Competencia Económica, ya hablo en mi nombre y de los comisionados que me acompañan, poder estar aquí para explicar por qué la Comisión Federal de Competencia decidió autorizar la fusión entre Disney y Fox para los mercados, esto es muy importante, que nos corresponden a nosotros analizar, que son todos, salvo radiodifusión y telecomunicaciones. En ese sentido también me honra estar aquí con mi colega Gabriel y con los demás comisionados del IFT, y bueno, ellos explicarán la parte del análisis en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Lo que voy a proceder a hacer, y lo comenté con Gabriel en su momento, es explicar primero qué es una concentración y cómo se analiza. Es la Ley Federal de Competencia Económica la que rige estos análisis, y esta ley la aplicamos tanto nosotros como el IFT para el análisis de concentraciones. Entraré rápidamente a analizar la operación Disney-Fox para los mercados que nos corresponden a nosotros y luego les cederé la palabra. Supongo que lo que corresponderá es que Gabriel explique sus mercados. ¿Qué se entiende por concentración? Según la Ley Federal de Competencia Económica, una concentración es la fusión, adquisición de control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos que en general se realicen entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agente económico. Es pues eso. Son las fusiones y adquisiciones y cualquier otro acto por virtud del cual se unan sociedades para trabajar de manera conjunta. Algunas concentraciones, en efecto, pueden tener efectos negativos para la competencia y los mercados, en términos de que la fusión de estas empresas pueden generar empresas con poder de mercado que tengan la posibilidad de restringir la oferta y o subir los precios sin que otros competidores puedan hacer nada al mercado.
Y en ese sentido es que la Ley Federal de Competencia Económica obliga a los agentes económicos cuyas transacciones pasen de ciertos montos, la obligación de venir a notificar ante las autoridades de competencia antes de que lleven a cabo la fusión. Para analizar los posibles efectos de una concentración, ¿qué hacemos como autoridades de competencia? Primero analizamos los mercados relevantes, es decir, los mercados en donde las empresas participan y llevan a cabo sus actividades, y las analizamos en el sentido de, bueno, ¿cuál es el mercado? Obviamente lo definimos, hay posibilidad de sustituir ese bien o servicio por otro en el mercado, cuáles son los costos de distribución, cómo se produce el bien y servicio, hay posibilidad de que otros tengan acceso a este mercado y demás. Luego, una vez definido el mercado, analizamos la participación conjunta de las empresas que se quieren juntar. Tengo una empresa A que vende zapatos, tengo una empresa B que vende zapatos, defino el mercado relevante como los zapatos, los junto y digo, bueno, si la empresa A compra a la empresa B, ¿cuánta sería la participación de esta empresa A? Si la participación es importante, si hay barreras a la entrada, si esta concentración hace que quien compra esta gran empresa de zapatos puede fijar el precio de los zapatos y hacer que solamente le compren sus zapatos, pues obviamente no se autoriza la transacción. Básicamente ese es el análisis. En base a este análisis que hacemos, las autoridades de competencia podemos tomar una de tres decisiones. Primero es autorizarla simple y llanamente porque no existe un riesgo a la competencia. 2, autorizarla con condiciones para corregir los riesgos identificados. Mira, sí te voy a dejar fusionarte, pero me preocupa esto, y porque me preocupa esto te voy a exigir que hagas, dejes de hacer lo que te exija para que los riesgos que yo veo al mercado no se den. O, de plano, objetarla cuando hay riesgos y no hay ninguna condición que pueda subsanar esos riesgos. Como ya decíamos, hay dos autoridades de competencia que analizan las concentraciones en los mercados. Está el IFT cuando la transacción se da en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, y lo propio hace la COFECE cuando la transacción se da en otros mercados. ¿De qué se trata la operación Disney Fox, que es la que nos tiene aquí? El 10 de agosto de 2018, Disney decidió notificar en México la concentración o la compra de Fox, y lo que hicieron las partes es que notificaron tanto al IFT como a la COFECE. ¿De qué se trataba la concentración? Pues Disney iba a comprar a Fox, el 100% del capital de Fox, los estudios de cine y televisión de Fox, todos los canales de entretenimiento por cable deportivos regionales en manos de Fox y los negocios internacionales de televisión de Fox. Si analizamos eso, canales de entretenimiento por cable, deportivos y regionales es mercado de radiodifusión y telecomunicaciones. Las partes dijeron, esta parte del negocio le voy a pedir autorización al IFT, y toda la parte que tiene que ver con estudios de cine y televisión y negocios internacionales de patentes, de mercancías que ellos venden, se la presentaron a la Comisión de Competencia. Esta operación, nomás para que nos demos una magnitud del tamaño de la transacción, requirió la aprobación de 25 autoridades de competencia, en donde hay estrellita, México, Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. Las autoridades condicionaron la operación, el IFT condicionó la operación, no digo más, Gabriel explicará por qué lo hicieron y qué condiciones pusieron. Y en todos los demás países, según las autoridades de competencia de estos países, la concentración no generaba ningún riesgo y la autorizaron lisa y llanamente. Entonces, ¿cuál es el análisis de COFECE en los mercados en los que COFECE hizo su análisis? En la distribución de películas para su exhibición en salas y cines, entretenimiento en vivo y licenciamiento de derechos de propiedad intelectual. La transacción fue aprobada por unanimidad del voto de los 7 comisionados en la sesión del 31 de enero de este año. Específicamente para estos mercados no nos pronunciamos, analizamos nada sobre canales de televisión ni contenido televisivo para televisión de paga. ¿Y por qué lo autorizamos? Porque desde nuestra consideración esta transacción para estos mercados puntualmente de distribución de películas, entretenimiento en vivo y licenciamiento de derechos de propiedad intelectual tendría pocas probabilidades de afectar la competencia en los mercados. De hecho, ninguna de las 25 autoridades de competencia, las mismas que les enseñé en la lámina anterior,
que analizaron la condición, impusieron condiciones o negaron la transacción para los mercados. Es decir, si es que hubiera un problema, y si es que hubiera un problema, en esta transacción no era en estos mercados, no era en los mercados de distribución de películas, de entretenimiento en vivo y de licenciamiento de derechos de propiedad intelectual en México y en el mundo. Vámonos más a detalle para explicarles cómo hace la comisión su análisis. Entonces, entramos al mercado de distribución de películas para exhibición en salas de cine. Entonces, aquí lo que vemos es que si Disney, Sony y Fox negociaran de manera conjunta los términos de la exhibición de las películas, la participación de mercado sí sería relativamente alta y preocupante de más del 40%. Sony y Disney juntos tienen entre el 20 y el 30% del mercado. Otro competidor, no por ley no podemos dar nombres de empresas que estamos analizando y de las cuales no, digamos, la transacción no es sobre ellas, tiene entre el 20 y el 30%, Fox tiene entre el 10 y el 15%. Entonces, dado que se iban a juntar Fox, Disney y Sony en México, y eso iba a llevar a una participación de más del 40% del mercado, la Comisión de Competencia en un principio sí vio un riesgo. ¿Qué sucede en estos casos? La autoridad de competencia se acerca con las partes y les dice, oye, este asunto ya se lo voy a subir al pleno a su votación. Yo como área técnica te comento que veo un riesgo. Entonces Disney y Fox lo que decidieron hacer es, vamos a hacer esto. Disney va a comprar a Fox y Disney va a deshacerse de su conversión en Sony, para que entonces Disney y Fox tuvieran una participación conjunta de entre 30 y 35% del mercado, que es lo que ya tenían antes, y con esto en este mercado, digamos, las participaciones de mercado cambiaron de manos, pero no en porcentajes, y entonces pues no hay riesgo a la operación, y para este mercado, con esta modificación que ellos hicieron ante una notificación de riesgos de esta comisión, se autorizó la concentración. En el mercado de entretenimiento en vivo, Disney otorga licencias a distintas compañías productoras para que realicen espectáculos en vivo, tales como Disney on Ice, Junior Express, sobre todo enfocados al mercado infantil. Y Fox en México realiza actividades de mercadotecnia y promoción con relación a sus canales de deportes Fox Sport, así como proporciona contenido educacional a través de National Geographic Partners, las revistas, ese tipo de cosas. Se determinó que no existe coincidencia entre Disney y Fox en estos mercados porque uno está enfocado al mercado del público infantil y otro a temas más de educación. Y dado que realizan actividades distintas en el mercado del entretenimiento en vivo, porque se dirigen a públicos distintos, no hay traslape, no hay mayor concentración de mercado, se autorizó esta parte de la transacción. Y finalmente el licenciamiento de derechos de propiedad intelectual. Disney y Fox, las dos, otorgan licencias a terceros para que hagan uso de la propiedad intelectual de los personajes que producen. Películas, dibujos animados, series de televisión, cachuchas, gorras, todo lo demás que vemos que tiene estampado todo tipo de personajes que de alguna manera producen y comercializan Disney y Fox. Las licencias mencionadas son otorgadas por Disney y Fox a nivel internacional. Si bien Disney efectivamente se encuentra entre los principales 5 licenciatarios de propiedad intelectual a nivel global, Fox ocupa un lugar entre el 40 y el 50. Existen al menos 150 otros licenciatarios, por lo que se determinó que, digamos, en el momento en que estos se juntan, la participación de mercado de esta empresa conjunta cambia en nada, o sea, ni pinta. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos decidido es autorizar la transacción para cada uno de estos mercados, sin condiciones, por lo que les acabo de explicar. Muchas gracias por la oportunidad de hacerlo y quedo a disposición de resolver cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, maestra Palacios. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, para que exponga la parte del IFT y después empezaríamos la sesión de preguntas por parte de los diputados. Adelante. Muchas gracias. Quisiera empezar por agradecer la invitación, diputada Laura Rojas, diputado Fernando Galindo, y la presencia a todos los miembros de ambas comisiones que nos acompañan. Es para nosotros una gran oportunidad
poder explicar las resoluciones de asuntos que son ciertamente muy complejos y que además se tornan muy mediáticos. Y es sin duda una buena oportunidad tener este espacio para hacerlo. Quisiera, si me lo permiten, empezar con una reflexión, primero que nada también diciendo que es un honor compartir la mesa con mi colega comisionada Ana Palacios, y saludo con mucho gusto a los comisionados Mario Fromo y el comisionado Sóstenes Díaz del IFT también que me acompañan. Como contexto, hay dos autoridades de competencia económica en nuestro país. Uno es la Comisión Federal de Competencia Económica y otro es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al IFT le corresponde todo lo que tiene que ver con competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y a la Comisión Federal de Competencia ser autoridad de competencia económica en todos los demás sectores de la economía. Es importante el contexto porque explica por qué ambas instituciones incidimos en una concentración de esta naturaleza. Son exactamente las mismas leyes, marco jurídico y atribuciones las que compartimos ambas autoridades, pero insisto, por lo que hace al IFT, solo en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Por la misma razón, va a ser inevitable ser un poco repetitivo, pero me centraré exclusivamente en lo que tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión para centrar la discusión precisamente en lo que a esta comisión importa. Lo primero, un muy breve resumen de lo que aquí se ha dicho, y quisiera empezar por algo muy importante. La política de competencia económica es una política de protección al consumidor. En la medida en que haya competencia económica, los proveedores de bienes y servicios van a hacer lo necesario para ofrecer mejores servicios y mejores precios para retener y atraer a los consumidores. Todos los consumidores ganamos cuando hay una política de competencia que sirve. Eso es lo que está detrás de cualquier cuestión relacionada con la competencia económica. Como ya adelantaba la comisionada Palacios, cuando se revisa una concentración, que es la acumulación de activos, lo que se pretende es impedir que se incremente un poder para determinar los precios, y eso obviamente pues, nos afecte como consumidores, que establezcan barreras en un mercado, es decir, que se impidan que haya más competidores, lo que nos afecta como consumidores, o que quien ya se encuentra en el mercado pueda cometer prácticas monopólicas, lo que obviamente nos afecta como consumidores. ¿Qué puede hacer una autoridad en materia de competencia económica cuando se le notifica una concentración? Puede hacer tres cosas. Autorizarla por determinar que no tiene un riesgo a la competencia económica y por tanto a los consumidores. Puede negarla por considerar que hay riesgos que son insuperables, o puede autorizarla sujeta a condiciones. Y aquí déjenme tener un segundo. Puede ser que la operación tenga problemas a la competencia económica. Tiene que revisarse en su conjunto la operación para determinar si esos problemas son superables o no mediante medidas, mediante condiciones, y en ese caso establecer esas medidas que tienen que estar directamente vinculadas a corregir el riesgo. Esto es muy importante señalarlo. La política de competencia, una autorización de una concentración, no es una oportunidad para corregir un mercado. El marco legal solo le permite a la autoridad poner medidas para corregir los riesgos directamente relacionados con la concentración, no con lo que sucede en el mercado. Esto lo digo porque eso es lo que establece nuestra Constitución y nuestra ley. Los alcances de la operación, como ya se señalaba, en este caso en particular, por lo que hace a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, implicó la acumulación de activos entre The Walt Disney Company y 21st Century Fox. Esto implica la adquisición de activos que incluye estudios de cine y televisión, como ya señalaba la comisionada presidenta de la COFESE, que es algo ajeno por lo pronto a la competencia del IFT, pero también tenía que ver con canales para televisión de paga y negocios internacionales relacionados con ellos. Esto sí entra en la competencia del IFT y fue parte de lo que se revisó. Se trata de una operación global que tuvo impacto por las actividades que tiene en 150 países. Esto dimensiona el tamaño de la operación. Es una concentración internacional cuyos efectos cambian dependiendo de los negocios que llevan a cabo ambas empresas o sus filiales o sus subsidiarias en cada una de estas jurisdicciones. En Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil y en Chile, por lo que hace a nuestro sector telecomunicaciones y radiodifusión, fueron impuestas condiciones para atender riesgos de competencia detectados. Únicamente como contexto, esta operación se notifica al Instituto Federal de Telecomunicaciones en agosto del 2018. Desde ese entonces, y con toda la información recibida por parte de los operadores involucrados en la operación, pero también de otros participantes en los mercados que aportan información para mejor proveer de parte del instituto, ha estado en análisis esta operación. Y algo muy importante, de ese análisis, la autoridad de competencia detectó riesgos a la competencia. Y lo subrayo
porque fue desde el 18 de enero que la Autoridad de Competencia en Telecomunicaciones, que es el IFT, notificó formalmente a los involucrados en la operación que había riesgos a la competencia. Esto se hizo para que manifestaran lo que su derecho conviniera y también para dar la oportunidad de que se presentaran condiciones si es que éstas podrían corregir los riesgos identificados. Esto pasó, las empresas involucradas presentaron propuestas de condiciones, fueron revisadas por el instituto y haciéndole cambios a esas condiciones para atender los riesgos específicamente identificados, es que el 11 de marzo se resuelve autorizar la concentración sujeta a condiciones, mismas que fueron aceptadas el 16 de marzo y la operación globalmente para efectos en México se cierra con fecha 20 de marzo. Ahora sí, permítanme entrar en sustancia. Hay 12 actividades en las cuales participan Disney y Fox. Son actividades sobre todo relacionadas con contenidos audiovisuales, provisión de contenidos audiovisuales para televisión abierta, para televisión de paga, para internet, contenidos solo de audio también, mercados de publicidad, contenidos de audio para estaciones de radiodifusión sonora, mercados también de propiedad intelectual, licencian su marca y producen contenidos audiovisuales también para provisión y distribución en lo que llamamos OTTs, estas plataformas que están surgiendo muy novedosas con motivo del desarrollo tecnológico. OTTs es el acrónimo que pretende definir over the top, estas que se deben hoy en Internet y que no están sujetos a la misma carga regulatoria que la televisión abierta o la televisión restringida. Y una última, la adquisición de los derechos para la transmisión de eventos deportivos. De estas 12 actividades, en 10 de ellas convergen, se traslapan, llevan a cabo el mismo tipo de actividades, por lo que podría haber acumulación en los mercados. De estas 12 actividades en las que participan, decía yo, solo en 10 tienen actividades que convergen, pero en 9 de ellas no advertimos ningún problema a la competencia económica. ¿Por qué? Porque la empresa que adquiere activos no aumenta su participación en los mercados y porque corremos un test que las autoridades de competencia practicamos en todo el mundo, que es el índice Herfindahl, y hay parámetros conforme a los cuales válidamente se puede presumir que no habrá un riesgo a la competencia porque se incrementan en términos muy relativos las participaciones en los mercados y no habría por ello impacto a la competencia. Luego entonces, sí detectamos problemas a la competencia en la provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales. ¿Qué es esto? Y solo para la televisión de paga. ¿Qué es esto? Los contenidos que los dueños de los derechos, que los producen, le venden a los que a su vez nos dan el servicio de televisión de paga. Y en esos mercados tienen participaciones importantes, tanto Disney como Fox. Detectamos que habría riesgos a la competencia en un principio en 3 categorías programáticas. Si distinguimos todo lo que uno ve a través de la televisión, se pueden segmentar válidamente por diferentes categorías programáticas. Y está en un primer lugar la categoría infantil, la categoría que se conoce como fáctica en esta industria. Lo fáctico son los documentales, los reality shows, por ejemplo, y la categoría de deportes. Y aquí está el resultado del análisis de estas 3 categorías. Si vienen del lado izquierdo de las barras, la que está en verde, Disney tiene una participación importante en cerca del 40% de la programación que se vende a los que nos dan el servicio de televisión de paga, que es lo que está en verde. No se alcanza a ver, pero hay una línea muy delgada amarilla, que es la participación que tendría Fox. Como pueden ver ustedes, la participación crece muy marginalmente, no es significativa. Corriendo el test del índice Herfindahl del que ya hablaba, no representa un riesgo a la competencia. Sin embargo, si vemos en medio la barra de deportes y a la derecha la barra de los fácticos, vemos cómo sí crece considerablemente la participación de mercado. En el caso de deportes, de tener Disney poco menos del 40%, acumulando lo que tiene Fox, los llevaría cerca del 80% del mercado de provisión de contenidos deportivos a los que nos dan televisión de paga. Y en el caso de los fácticos, en su conjunto llegan a una participación superior a 40% del mercado. Insisto, del mercado de venta de estos contenidos a aquellos que nos dan televisión de paga. Adicionalmente, por la estrecha relación que tienen con estas actividades, se revisaron 2 mercados más: la provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a los que proveen el servicio de OTTs, estas plataformas electrónicas que vemos en Internet, y por supuesto la adquisición de derechos para la transmisión de eventos deportivos en México, claramente vinculada a la provisión de servicio de televisión de paga en canales deportivos.
Como ya les adelantaba, el IFT notificó estos riesgos al agente económico motivo de la concentración y como parte de su derecho tuvo una reacción precisamente a esto que se notifica como riesgos a la competencia. Se notifican entonces riesgos a 3 posibles mercados: provisión y licenciamiento de contenidos deportivos para la televisión de paga, provisión y licenciamiento de contenidos fácticos para la televisión de paga y provisión y licenciamiento de contenidos deportivos para los OTTs. Del análisis revisado con la información proporcionada por este agente, pero también por los agentes económicos, el IFT llegó a la conclusión que la provisión y licenciamiento para contenidos de OTT de estas plataformas electrónicas no representa un problema a la competencia, a diferencia de los otros 2 mercados. ¿Y por qué no lo representa? Porque en este momento la participación es potencial en el caso de Fox y Disney ni siquiera participa. Me refiero a que Disney directamente tenga una plataforma OTT. Quiero poner ejemplos. Fórmula 1, por ejemplo, tiene su plataforma. Puede uno ir directamente a contratar a Fórmula 1 a través de Internet y ver los contenidos de Fórmula 1. La NFL, la NBA y otras plataformas que hoy existen. Ese es otro elemento que distingue a las OTTs del servicio de televisión de paga. Puede ir directamente uno con el que tiene los derechos y contratarlos. La posibilidad de que entren otros competidores a este mercado realmente no enfrenta barreras como los enfrentan otros mercados. Cualquiera que tenga los derechos pone su OTT, pone su plataforma y no hay una barrera significativa para entrar y el negocio es completamente diferente. El que le vende contenidos de televisión de paga, contenidos para que se nos lleguen por televisión de paga, tiene un modelo de negocio distinto al que los pone en una plataforma de Internet que tiene que ver con mercados de múltiples lados, entre ellos la publicidad. Es así que los riesgos se concentran únicamente en 2 mercados: contenidos deportivos y contenidos fácticos. Y empiezo en cada uno de ellos. ¿Qué pasa con los contenidos fácticos? Del lado de Walt Disney están los canales de A&E, Lifetime, History y H2, que también es un canal que reproduce contenidos de documentales y este tipo de contenidos que se conocen como fácticos. Si los sumamos a los de Century Fox, entrarían en este paquete National Geographic y Nat Geo Wild. Esto, como ya señalaba, implica que la participación de este agente, producto de la concentración, tendría más de 40% del mercado de la provisión de este tipo de productos a quienes dan televisión de paga. Ustedes pueden ver ahí en el último bullet que el índice se mueve, el Herfindahl, a cerca de 4,000 puntos y varía en 949 puntos. Esto es un indicador de que hay un problema a la competencia. ¿Qué problema hay? Si alguien tiene cerca de 40% del mercado, dependiendo de la dinámica de estos mercados, pues podría incidir en el precio o en la oferta sin que esto fuera contrarrestado por otros competidores. Pero en este mercado en particular ya hay otro proveedor de este tipo de contenidos fácticos que tiene una participación cercana, muy similar a la que tienen estos agentes resultantes. Y ese es Discovery. Entonces se permite la fusión de 2 agentes que en conjunto van a tener una participación muy parecida a la de alguien que ya está en el mercado. Pero ¿qué significa en los hechos? Reducir de 3 competidores a 2 competidores un mercado. ¿Podríamos impedir que esto pasara? ¿Podríamos decirle al que ocupaba el segundo y tercer lugar, no se pueden juntar para llegar a niveles que ocupa hoy el primer lugar en este mercado? La respuesta es no. Sin embargo, reducir de 3 competidores a 2 competidores puede generar riesgos a la competencia de una posible colusión. Cuando un mercado tiene 2 competidores, hay riesgos que hay que atender. ¿Qué medidas se impusieron? Lo que se conocen en esta industria, en este sector, como medidas conductuales. Asegurarnos de que los canales de distribución de los contenidos fácticos de Disney se mantengan separados de los contenidos fácticos de Fox. En los hechos, significa mantener 3 canales de negociación para este tipo de contenidos fácticos. Uno con Discovery, que es el que tiene mayor parte de los contenidos, otro con Disney y otro con Fox. Sí, son parte del mismo grupo, son parte de la misma empresa, pero se mantienen separados y esto es favorable para la competencia. ¿Qué riesgos identificamos en los canales deportivos? Del lado izquierdo de la pantalla ven los contenidos deportivos de Disney, que son ESPN, ESPN2 y ESPN3, y del lado derecho los de Fox, Fox Sports con diferentes variantes, 2, 3, incluso Premium. Si juntamos todo esto en las mismas manos, el 80% del mercado de provisión de contenidos deportivos para la televisión de paga queda en unas solas manos. Es válido suponer que esto implica un gran poder
para controlar o la oferta o el precio y que ese poder no pueda ser contrarrestado por otro competidor. Si ven ustedes, el índice Herfindahl se va a 6.674 puntos y la variación es superior a 3.000 puntos. Esto claramente indica que hay un problema. Este problema se puede resolver con medidas conductuales, como lo vimos con los fácticos. ¿Basta una barrera china, como le llamamos? ¿Basta una orden de canales de distribución separados? La respuesta es no. El incentivo es tan grande si tienes el 80% del mercado que una medida conductual difícilmente podría atender a este riesgo y claramente se afectaría a los consumidores. Esto llevó al IFT a ordenar medidas estructurales, que en suma significan la orden de desincorporar el negocio de Fox Sports del agente económico resultante de la concentración. Todo lo que conocemos como Fox Sports, derechos de licenciamiento, activos, pasivos, personal clave, inmuebles, marca, todo lo que significa hoy el negocio deportivo que es Fox Sports, todo eso debe desincorporarse del agente resultante de Walt Disney y Fox. Tiene 6 meses para hacer eso. Es prorrogable por una única ocasión. Si al término de esta segunda prórroga, en caso de darse, no se logra desincorporar este negocio, hay un mandato de afectarlo todo a un fideicomiso con el mandato irrevocable de enajenarlo o incluso liquidarlo. ¿Por qué? Porque hay que poner los incentivos correctos para evitar que la empresa obligada a vender este negocio lo mantenga artificialmente. Es decir, que no se le dé la vuelta a una medida estructural de este tamaño. En suma, 6 meses para vender. Si en 6 meses no lo ha logrado con causa justificada, el IFT puede prorrogarlo por otros 6 meses. Si al término de ese año no lo ha logrado, todo se tiene que afectar a un fideicomiso con el mandato irrevocable de vender. ¿Qué queremos? Que subsista un competidor independiente de los canales de Walt Disney, que son ESPN. Para este efecto se pusieron medidas como contar con un administrador independiente, un agente de desincorporación y un auditor independiente también. Estos 3 elementos van a asegurarnos de que vayamos en la vía de mantener un negocio en marcha que sea viable y que eventualmente pueda venderse a terceras personas. El IFT va a autorizar quién puede ser el comprador de este negocio en marcha y para ello tendrá que sujetarse a lo que establece la ley, que esta operación, que es una nueva concentración, no genere efectos a la competencia y por tanto a los consumidores. Se mantiene también una prohibición de licenciamiento conjunto de los canales. De poco serviría obligarlos a separarse si a la hora de la hora los vemos en la misma mesa comprando juntos derechos deportivos o vendiendo juntos a los proveedores de televisión de paga. Además, se imponen obligaciones para mantener este negocio en marcha una vez vendido como un negocio auténticamente independiente. Por ejemplo, Walt Disney no podrá recomprar este negocio durante al menos 10 años. No puede reclutar al personal clave de Fox Sports durante 3 años. Hay una prohibición de crear canales que compitan con los contenidos del negocio desincorporado. Y también una obligación de permitir que el comprador pueda usar la marca de Fox por al menos 3 años, precisamente para aprovechar el valor que tienen estos contenidos en el mercado y en lo que incorpora su propia marca. El IFT va a verificar que se cumplan con todas estas obligaciones durante los plazos establecidos en la propia resolución. En suma, la resolución se apega a las mejores prácticas internacionales. Estados Unidos impuso condiciones de desincorporación para el negocio deportivo, pero no impuso la obligación de que en caso de que no se concretara la venta, tendría que enajenarse o separarse en forma definitiva, como sí lo hizo nuestro país. Brasil también las impuso en términos de canales deportivos, pero tampoco con este último ingrediente. La Unión Europea lo puso solo para los canales fácticos, no así para los canales deportivos. Nuestra resolución supera los estándares de todas las demás jurisdicciones, pero subrayo porque atiende a problemas particulares de nuestro país. Debo decir que es una resolución que se suma a otras que ya ha llevado a cabo el instituto en estos sectores que también son muy relevantes y solo las pongo en la mesa. En todos los casos se han impuesto medidas y se ha privilegiado precisamente el bienestar de los consumidores. Una, la más reciente, es la de AT&T con Time Warner. En este caso, una integración vertical. Un proveedor de servicios de telecomunicaciones compra activos que tiene que ver con la provisión de contenidos audiovisuales y que es una integración que conocemos como vertical. Grupo Televisa con Televisión Internacional en el 2016, AT&T con GSF Telecom Holdings, recordarán ustedes todo el negocio de Yusa y Nextel es lo que está atrás de esta en 2014, y AT&T con DirecTV. Solo como una recapitulación final de lo que ha pasado después de que se resolvió. Ya se aceptaron las condiciones, ya se designó a un auditor independiente, a un agente de desincorporación y a un administrador
de este negocio en marcha de Fox, en lo que se venden estos negocios. Debo decir que en todos los casos son personas que cumplen con los requisitos previstos en las propias disposiciones, independencia, cualificaciones técnicas para llevar a cabo su tarea. El administrador independiente es Mazars LLP, que tiene una experiencia de más de 50 años en casos similares en Estados Unidos, en Europa y en Brasil. El agente de desincorporación es ING Financial Markets. Ambos ya fueron aprobados por el instituto y son independientes, insisto, y tienen características técnicas para llevar a cabo este encargo. El administrador independiente no está sujeto a la autorización del instituto. El negocio es de sus propietarios. Ellos corren con la responsabilidad de administrarlo porque les puede o sumar o generar pérdida de valor a ellos mismos. Pero sí impusimos obligaciones que también tuvimos por acreditadas, y en este caso el nombramiento recayó en Benjamin Pine, que es de la empresa Pine Media Group, que también tiene experiencia en este tipo de negocios. En suma, es todo, y quedo por supuesto a las órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario sobre este y cualquier otro tema. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al comisionado presidente del IFT por esta exposición, y ahora abriríamos la ronda de preguntas y comentarios de los diputados. Los voy anotando. ¿Alguien está anotada la diputada Huerta? ¿Alguien más quiere anotarse para preguntas? Ok. Okay. Adelante, diputada Huerta. Gracias, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Muchas gracias por la explicación respecto a la fusión de Fox. A mí me gustaría hacer dos comentarios generales. Primero, como un punto de diseño, en Brasil, la instancia que aprobó la fusión Disney-Fox fue el Consejo de Administración de Defensa Económica, ¿no? En Estados Unidos fue el Departamento de Justicia. Pero en México intervino la COFESE y el IFETEL, aquí representado por ustedes, y estos son dos organismos autónomos que van a hacer lo mismo que en equivalencia hicieron en Estados Unidos y en Brasil, uno el Consejo de Administración y el otro el Departamento de Justicia. Pero con la salvedad de que yo querría decir que en efectos prácticos, tal vez la COFESE pues no hizo nada o no hizo tanto y solo dejó pasar para que el propio IFETEL lo resolviera. Este hecho, que lo comento como un contexto, me lleva a preguntarme sobre la operación al exterior y al interior de la COFESE. Porque al interior, la propia presidenta, ahorita Alejandra, y en otros momentos ha reconocido que en 6 ocasiones se ha excusado de participar en virtud de que no puede existir un conflicto de intereses. Y eso me preocupa un poco porque creo que eso nos habla de que hay un excesivo acercamiento con los entes a regular, y no sé si esto se traduce en que la Corte eventualmente pueda revocar las resoluciones de la COFESE, como lo fue en el uso de los slots estos, ¿no? La infraestructura asociada a los servicios de despegue, aterrizaje, control de plataformas del aeropuerto, y que sus logros jurídicos sean en cuestiones de beneficio, pues no sé si propio, pero no tan claro si ese beneficio es social, como por ejemplo lo fue en el caso de impugnar la ley de remuneraciones para no ajustarse a la austeridad, que es un tema que pues por ahí estamos pendientes, o como por ejemplo olvidar que a título personal, aunque lo firmó usted misma, de alguna manera se criticó la dispersión de recursos de los programas. Entonces, me preocupa un poco, sobre todo en el seguimiento y las consecuencias que ahora tendrá la fusión. Y respecto a esto, mis preguntas son: para la representante de la COFESE, pregunto, de acuerdo al análisis que desarrolló la propia COFESE y a la respuesta de las partes ante las recomendaciones en cuanto a esto de los 6 mercados revisados y después lo de la cesión de derechos de Walt Disney Studios, Sony Pictures Releasing de México,
en favor de Sony Pictures. Menciona que hay poco riesgo de competencia económica y poco riesgo de libre concurrencia. Me gustaría a mí saber cuáles son los elementos que pueden generar este posible riesgo, este poco, entrecomillado, riesgo a la competencia económica. Me gustaría que nos lo comentara. Para concretar la desincorporación de los canales deportivos, como ya lo mencionaba ahora el comisionado del IFETEL, son 6 meses de acuerdo a los requisitos emitidos. Yo pregunto si podría, o si ya lo fue, se me perdió eso, ser más específico para los casos de prórroga por el periodo similar. Dijo 6 meses y luego otros 6 meses y luego ya se pondría. ¿Cuáles serían exactamente los motivos de justificación? Lo siguiente es la desincorporación de los canales deportivos de Fox será a través de un auditor externo, según entendí o entiendo, y es quien supervisará e informará del proceso al IFETEL. ¿Cómo será este reporte del IFETEL? ¿En qué tiempos? ¿Con qué avances? ¿A quiénes lo estará dando? En caso de incumplimiento, ¿será esto del incumplimiento una variable que influya en el otorgamiento del plazo de la desincorporación en caso de que se solicite? Y por último, o penúltimo, pregunto si la desincorporación de canales deportivos de Fox debe obedecer a las reglas de competitividad y de un mercado sano, así lo asumimos. Pregunto si tiene un análisis en caso de que existiera una oferta, como ya lo ha comentado, si los 6 meses, no sé, de filiales de América Móvil o de Grupo Televisa o etcétera. Y por último, le solicito hablar de las sanciones, si es que no las menciono ya, en caso de incumplimiento de dichos requisitos por las partes involucradas y del auditor externo, cómo funcionaría este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Huerta. Vamos a darle la palabra a todos los diputados para que hagan sus preguntas y luego al final a los comisionados para que nos hagan favor de responder. Entonces, seguiría en el uso de la palabra la diputada Erika Mariana Rosas. Disculpa, Laura, ¿le podría dar la palabra a mi compañera Simei porque más o menos va su pregunta relacionada Adelante, con la de la claro que sí, diputada Huerta? adelante. Gracias, diputada Erika. Y bueno, para ahondar, presidenta, precisamente lo que comentaba la diputada Huerta, ya que tocó un tema importante y para contextualizar esta cuestión de Brasil, en febrero aquí esta Cámara de Diputados aprobó citar a efecto precisamente con su venia para que nos informaran esta fusión que nos han venido a comentar, pero se respondió también que los servidores públicos estaban impedidos por ley a pronunciarse precisamente públicamente o revelar información relacionada con el expediente o porque iba en el procedimiento que estaba desarrollando, pues. No obstante, lo que ha comentado, pues, la cuestión de la Autoridad Antimonopolio de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, sí emitió un comunicado, ahí es un comunicado oficial del que dieron cuenta distintos medios de comunicación en el que se daba a conocer que gracias a los diálogos, a la comunicación, a las reuniones entre países y además lo del regulador mexicano, fue posible alcanzar una solución coordinada sobre este asunto. Particularmente, dicha autoridad señaló que la coordinación entre Brasil y México contempló una negociación de remedios estructurales, así como la identificación de un posible comprador y, bueno, varias cuestiones que ya nos han comentado. Pero aquí la duda o la pregunta o lo relacionado con nuestros presidentes comisionados es que va más allá de un simple intercambio de conceptos o ideas generales en el marco de esta cooperación internacional. Es decir, el instituto que preside el maestro Gabriel, a quien le damos la bienvenida como siempre, pues fue más allá, entregando incluso a esta autoridad extranjera un acuerdo o un supuesto acuerdo estructural que estaba próximo o que estaba apenas a aprobarse.
Lo anterior fue reconocido formalmente por uno de los consejeros de la autoridad de este país, de Brasil, en la emisión de un voto particular en torno a la operación. La información que estamos dando está en la página de internet de esta autoridad y bueno, con esto nos queda un poco más claro que los servidores públicos del Instituto del IFT compartieron información relevante del expediente que aún se analizaba aquí en nuestro país. Esto pues con la autoridad extranjera incluso, pues acordaron con ella los términos que se debería de resolver en este asunto o es lo que a nosotros o lo que nosotros pudimos informarnos. En virtud de lo anterior, queremos que nos explique cómo hacen las diferencias, cómo el órgano autónomo, por un lado, se haya resistido a compartir información aquí mismo de cualquier tipo, entablar un diálogo respetuoso y obviamente necesario con esta Cámara en torno a una operación que resultaba pues de preocupación para el Congreso de la Unión y por supuesto de todos los mexicanos y como representantes emitimos esta preocupación y por otro lado pues sí pudieron entregar la información relevante a una autoridad extranjera, incluso acordar la resolución y no de manera tan clara o primer punto con este poder. Esto sabemos también incluso que las prácticas internacionales dan para hacer cierto tipo de reuniones, pero también pedimos que sea México, que sea el Congreso, quien tenga esta posibilidad de la información que hemos solicitado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Entonces, entiendo que la diputada Rosas Si ya quieres, no. sáltame. Sí quiero, pero digo, yo le di mi lugar, si quieres pásame hasta el final. Ok, No entonces tengo ningún seguiría problema. en el uso de la palabra el diputado Pablo Angulo. Maestro Gabriel Contreras Saldívar, mi pregunta es una serie de preguntas. Primero, de acuerdo al comunicado emitido el 12 de marzo por el IFT, en el que la operación de compraventa entre Disney y Fox fue analizado por múltiples entidades a cargo de salvaguardar la competencia económica en el mundo. Al respecto, quisiera destacar de manera particular la resolución que fue aprobada previamente por el Consejo Administrativo de la Defensa Económica de Brasil. En dicho proceso, uno de los consejeros de ese órgano expresó de manera formal que tanto el IFT, que usted preside, como el mencionado CADE y la Fiscalía Económica de Chile, cooperaron de forma activa entre ellas, lo que habría dado como resultado que el IFT aprobara una resolución similar a la adoptada por Brasil, además de que los tres países involucrados se encontraban allanados en el mismo camino hacia la adquisición de Fox Sports por parte de un solo jugador a nivel regional. Tomando en consideración lo anterior, quisiera que me respondiera mis cuestionamientos, serían 5 cuestionamientos. Primero, ¿cuáles son los posibles compradores a nivel regional que fueron analizados por parte del IFT y los órganos de Brasil y Chile? Lo pregunto porque es algo que el IFT omitió señalar en su comunicado y se trata de algo importante realizado por el órgano antimonopólico de Brasil que jamás fue rechazado o refutada por parte del instituto que usted preside. Segunda, el instituto otorgaría mayor importancia a un comprador que pretenda adquirir la totalidad de las operaciones de Fox Sports en América Latina por encima de un comprador nacional. Tercera, se permitiría que, considerando la presencia nacional y regional que tienen los agentes preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión mexicanos, adquirieran las operaciones de Fox Sports en México. Cuarto, ¿por qué el IFT decidió concentrar un fallo común con las autoridades de otros países a pesar de las diferencias importantes entre los mercados brasileños, chileno y mexicano? Y por último, la quinta, tomando en consideración que en diversas ocasiones ha quedado al descubierto los estrechos lazos entre MBS y América Móvil demostrados por la concentración ilegal confirmada por el propio IFT en el 2014 entre Dish de MBC y Telmex, o la posterior transferencia de un codiciado segmento de espectro por parte de MBS hacia Telcel. Mi pregunta es, ¿permitiría el IFT que MBS adquiriera Fox Sports en México sabiendo que ello podría beneficiar
al preponderante de las telecomunicaciones, por sus respuestas puntuales. Muchas gracias. Solo falta la diputada Erika Mariana, entonces le vamos a dar la palabra a ella y entonces ya después las preguntas. Sí, diputada, adelante. Muchas gracias. Maestro Gabriel Contreras. El proceso de concentración entre dos gigantes estadounidenses en materia de contenidos Disney y Fox ha estado viciado en México desde su origen, por un tufo de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses. Peor aún, incluso después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizara la multimillonaria operación el pasado mes de marzo, ese tipo de actuación tan cuestionable aún prevalece en el órgano que usted preside en torno a dicho tema. Recordemos que durante el propio proceso de análisis por parte de ese instituto fue ampliamente documentada en los medios de comunicación la estrecha relación existente entre la funcionaria responsable de desahogar el trámite de la operación, Georgina Cari Santiago, como titular de la unidad de competencia, y el representante de Disney encargado de cabildear la aprobación de dicho asunto en México, Ernesto Estrada, del despacho SAI Consultores, y quien fuera comisionado del IFT. Es conocido que la funcionaria Cari Santiago se incorporó a trabajar al IFT por recomendación del entonces comisionado Estrada. Ello derivado de muchos años de amistad, así como de una documentada subordinación jerárquica directa de la primera respecto del segundo, tanto en la Comisión Federal de Competencia como en Petróleos Mexicanos. ¿Pero acaso ello le impidió a la funcionaria desahogar por completo el proceso? Por supuesto que no. Mostró la que es su subordinada el más mínimo interés de excusarse de participar en el expediente tras el evidente conflicto de interés. Tampoco. Peor aún, Cari Santiago fue quien lideró el asunto al interior del IFT, llegando incluso en algún momento a proponerle a los comisionados del IFT que otorgaran a Disney y Fox una autorización lisa y llana, es decir, libre de cualquier tipo de restricción. Afortunadamente, ello no sucedió finalmente, gracias a que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, haciendo eco de las preocupaciones de muchos senadores y diputados federales, manifestó públicamente las implicaciones negativas que la concentración entre Disney y Fox traería para las audiencias mexicanas, particularmente aquella que disfruta de los eventos deportivos. Si bien pareció haberse salvado el burdo contubernio entre funcionarios de ese instituto y los representantes de SAI Consultores, con la resolución condicionada que finalmente emitió el Pleno del IFT, en la que se separó el negocio deportivo de Fox de la concentración, ello no debe servir para que se entierre en el olvido la deleznable actuación de funcionarios como Cari Santiago. Y hay que decirlo, la actuación corrupta entre funcionarios del IFT y SAI Consultores no se limitó al tema Disney Fox. Permítame comentar aquí algo que me parece no trascendió en medios, pero que he podido corroborar tras analizar cierta información que, por cierto, es de carácter pública. Resulta que al mismo tiempo en que el excomisionado del IFT, Ernesto Estrada de SAI Consultores, cabildeaba con su amiga del IFT la operación mencionada, ese despacho recibió del propio IFT un contrato de 3 millones de pesos por concepto de asesorías. Y adivinen cuál creen ustedes que fue el área del instituto que requirió esos servicios. Pues precisamente la unidad de competencia a cargo de Cari Santiago. De ese tamaño el cinismo en el organismo autónomo que usted preside. Y aquí quiero subrayarlo, comisionado presidente. Este tipo de conductas corruptas por parte de alguien que le reporta a usted de manera directa no podrían presentarse, salvo que exista falta de capacidad por su parte para dirigir el IFT o, en su defecto, que exista una abierta complicidad. Con sinceridad lo digo, me preocupa mucho lo que está pasando en el IFT. Conductas de esta índole son algo que no puede suceder en un país que ya decidió cambiar. Y sé que seguramente usted nos querrá dar una serie de argumentos leguleyos sobre la ausencia de conflicto de interés sobre el tema que nos ocupa o sobre los procesos de adquisición del regulador y otras muchas cosas más. Aún así, ahí están a la vista de todos los indicios que presupone una corrupta actuación del IFT. Y como lo comentaba al inicio de mi intervención,
La desasiada participación del IFT en el tema de Fox y Disney no concluyó tras la aprobación condicionada de la operación. Ya es público también que el que actuara como administrador independiente del negocio deportivo que quedó fuera de la operación, esto es Fox Sports, quien se supone debería velar por mantener en condiciones óptimas el negocio, ajeno de los intereses de Disney, es precisamente alguien que trabajó por 25 años en dicha empresa. Lo anterior ante la complicidad, una vez más, de la unidad a cargo de Cari Santiago, quien se conformó con una manifestación por parte del administrador propuesto en el sentido de que no había conflicto de interés por haberse separado de Disney en septiembre de 2017, es decir, apenas unos meses antes de que se llevara a cabo la concentración. Así las cosas, y ante todas las irregularidades que se han venido denunciando, presidente Contreras, quiero preguntarle de manera puntual, ¿ya informó usted de esta situación a la licenciada Griselda Sánchez Carranza, quien recientemente fuera nombrada Contralora por esta Cámara de Diputados, para que realice una investigación y, en su caso, determine las responsabilidades conducentes? En caso de que no lo haya hecho, ¿tiene contemplado hacerlo en algún momento o requiere que sea esta Cámara de Diputados la que tenga que actuar en consecuencia? Agradeceré su respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputada Rosas. No sé quién de los comisionados presidente quiere empezar a responder. Y Alejandra o Gabriel, ¿quién quiere? Bueno, yo, digamos, como fui menos aludida, contesto rápidamente lo que a mí me corresponde. Diputada, bueno, ya no está la diputada, pero preguntaba por qué decía yo que había que autorizamos la concentración porque había pocas probabilidades de que hubiera problemas de competencia. Y la explicación es muy fácil: cada vez que dos empresas se fusionan, necesariamente cambia la estructura de mercado, eso necesariamente implica cambios en la competencia, pero con los datos que teníamos, pues digamos, lo que nos decía el análisis es que la probabilidad de un riesgo en competencia es prácticamente cero. Entonces, en ese sentido decimos que hay pocas probabilidades de que no haya problemas de competencia. En esta vida nada es cierto, entonces, pero las probabilidades, dado el análisis de los datos, es bajísima y, como les digo, la ley habla de considerar que existen pocos riesgos a la competencia y los análisis es a lo que nos llevan. Sobre el tema de por qué no se vino aquí a platicar esto antes y sí se puede hacer ahora una vez que están resueltos los asuntos, yo nomás quisiera comentar una cosa que me parece que es muy importante. La COFESE en este caso no habló con Brasil, el IFT entiendo que sí lo hizo, pero es muy normal que las agencias de competencia se hablen. ¿Y por qué se pueden hablar? Se pueden hablar porque las partes, en este caso Disney Fox y en otras transacciones, autorizan a las autoridades de competencia a compartir información, entre ellas a compartir información específica. Esto tiene una figura legal, en la jerga de competencia se llama waiver, y cuando las empresas te permiten compartir tu información con otra autoridad, de hecho, para que el análisis de la transacción se haga de manera más fluida, entonces se lleva a cabo. La prohibición de ley sigue aplicando en términos de que las autoridades de competencia, mientras estamos en el análisis de una transacción, no podemos compartir información con terceros. Disney Fox no autoriza compartir la información con ninguna autoridad que no sean las de competencia. Sí, a veces autorizan a las autoridades de competencia a compartir información entre sí. Y como comento, es la práctica internacional. La figura se llama waiver y se usa mucho en los análisis de transacciones multinacionales como en este caso. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Tiene la palabra el comisionado Gabriel Contreras. Con la venia, presidenta, y espero haber tomado debida nota de todas las preguntas. Me interesa mucho responderlas muy puntualmente todas y cada una de ellas. La primera fue, ¿por qué motivo se podría conceder una prórroga
la hizo la diputada Huerta. Si transcurridos 6 meses no se concreta esta enajenación, está previsto expresamente en la resolución que primero que nada debe solicitarse por las partes, debe acreditarse la existencia de una causa justificada que esté plenamente identificada y que, perdón, es otra cuestión, que se encuentren plenamente identificados y separados los activos de este negocio en marcha que ya mencionaba que opera actualmente bajo la marca de Fox Sports y que se tenga por acreditado el mejor esfuerzo del agente de desincorporación para enajenar los activos. Solo concurriendo estas 4 cuestiones podría concederse la prórroga a solicitud de los agentes que hoy son materia de la concentración. Se nos preguntó también cuál es el mecanismo de reporte precisamente para asegurar que se cumpla con la resolución. Está la figura del administrador independiente, pero este es el encargado de llevar un negocio en marcha. Hay un auditor independiente que es el encargado de verificar que se cumpla con todos y cada uno de los términos de la resolución, pero también hay un agente de desincorporación que es el encargado de enajenar este negocio en marcha a terceros. Existen mecanismos de reportes de parte del auditor independiente. Tiene que presentarnos un informe al IFT por lo menos una vez al mes en el que se acredite cómo se ha cumplido con lo establecido en la resolución. ¿Y qué pasa si no se cumple con la resolución? Preguntaba también la diputada Huerta. La ley establece claramente la posibilidad de imponer sanciones, pero incluso se puede llegar hasta deshacer la autorización, deshacer la concentración autorizada en esta resolución. Es lo que prevé expresamente la ley. Respecto de si podría ser válida o no una oferta del agente económico preponderante en televisión, que es Televisa, o del agente económico preponderante en telecomunicaciones, que es América Móvil, la respuesta es: eso no se ha revisado. Eso, insisto, sería motivo de otra concentración que requeriría un análisis propio. En cada caso revisar, perdón, está de este lado, en cada caso revisar si se cumple o no con lo que establece la ley. Es decir, que esa adquisición de este negocio en marcha no genere ningún efecto adverso a la competencia. Eso es motivo, por supuesto, de un análisis particular, y aprovecho para contestar una pregunta muy particular que hizo el diputado Angulo. No habría de ninguna forma razón para preferir ni a un nacional, ni a un regional, ni a un internacional. La decisión de vender es una decisión del propio enajenante, en este caso la empresa resultante de la concentración de Walt Disney Company, ya con los activos absorbidos de Fox. Y nosotros autorizaríamos a cualquiera que no implique un problema a la competencia. Y la decisión de vender será, por supuesto, de los enajenantes. El mecanismo de reporte ya, la prórroga ya, la oferta de los preponderantes ya, y las sanciones por caso de incumplimiento también entiendo que fueron contestadas. Respecto de lo que hizo la diputada, las preguntas formuladas por la diputada Simei, me siento obligado a rechazar categóricamente que el instituto haya actuado más allá, como se dijo textualmente, o que hayamos acordado los términos de la resolución. Es absolutamente falso. ¿Qué sí hace a una autoridad de competencia y qué se hizo en este caso? Estableció una comunicación muy fluida con Estados Unidos, con Chile, con Brasil y con la Unión Europea. ¿Y sobre qué versa esta comunicación? Sobre la información de los sujetos materia de la concentración. ¿Y por qué podemos compartir esta información? Porque a través de esta figura que mencionaba la comisionada Palacios, estos waivers, ellos autorizan expresamente que podamos compartir su información, la de ellos, con otras autoridades para contrastar que lo que se dice en cada jurisdicción sea efectivamente apegado a la realidad y con el objeto de que ellos faciliten que pueda ser autorizada por todas las autoridades. En ningún momento se compartió información que no fuera de los propios particulares. En ningún momento se negoció los términos de una posible resolución. En ningún momento se compartió información relacionada con nuestro expediente o nuestro proyecto de resolución. Lo digo categóricamente, es falso, absolutamente falso cualquier dicho en otro sentido. Única y exclusivamente se compartió información de los particulares porque así lo permitieron y pidieron los propios particulares materia de la concentración. Con mucho gusto le contesto, era justo la pregunta que noté después. Es importante resaltar que el mismo día que recibimos la atenta invitación a este grupo de trabajo, contestamos por oficio nuestra absoluta disposición a tener esta reunión. La Ley Federal de Competencia Económica
La Ley Federal de Competencia Económica establece expresamente que todos los servidores públicos del instituto estamos impedidos para proporcionar cualquier tipo de información prevista en el expediente. Nosotros no hacemos más que cumplir la ley emitida por este Congreso de la Unión. Si ese tipo de cuestiones requieren alguna reforma, es aquí donde tiene que tomarse esa decisión. Hoy la ley dice que no podemos compartir ninguna información relacionada con el expediente. Y esa ley protege precisamente a la información que puede configurar secreto industrial o estrategias comerciales que son de los particulares que intervienen en la operación. Si esos mismos particulares entregan por escrito una solicitud de intercambiar esa información con las demás jurisdicciones y su permiso expreso de disponer de su información, ese es su derecho. Subrayo, el IFT bajo ninguna circunstancia compartió ningún otro tipo de información que no fuera aquella a la cual los participantes en la operación otorgaron su permiso y pidieron que fuera compartida. Respecto de las preguntas del diputado Angulo. Gracias. Nada más para acotar y aclarar, esto fue reconocido formalmente por uno de los propios consejeros de la autoridad brasileña. No lo emitimos nosotros, no es una cuestión directa, sino fue información que está en el portal de internet de dicha autoridad. Entonces hay que ver por qué quisieron o hicieron eso. Y me parece muy pertinente su aclaración, pero esta aclaración creo que tiene que extenderse, es decir, que no se acepte, como usted lo está haciendo, pues estas difamaciones, pero hacerlo en su momento, porque muchos buscamos información, ya sea en el portal, ya sea de los comisionados, y de acuerdo a esto, pues ahí apareció. Entonces, sí es importante decir que no se basa en algún rumor o trascendido, o a veces en los medios de comunicación que de pronto nos enteramos, pero esto fue dado a conocer de manera oficial por la autoridad brasileña en un comunicado. Ahí, bueno, pues hay que ver sus votos publicados por los consejeros y obviamente, pues, a lo mejor como una cuestión de sugerencia, si esto es falso, pues aclararlo en su momento para que no se torne como en esta mesa esta discusión, sino aclarado en su momento, porque ahí está el comunicado, ahí está el voto, y bueno, es cuanto. Gracias. Gracias. Si me permite, y lo digo con mucho respeto, cuando se refiere a esto está en el boletín, ¿qué es esto? Porque si uno lee el boletín se habla de un intercambio de comunicación con otras jurisdicciones. Nunca se dice que se haya concertado un fallo con la autoridad mexicana. Eso no lo dice el boletín y no vamos a salir a desacreditar una interpretación de un boletín de otra autoridad cuando no dice eso. Dice un intercambio. Si la autoridad brasileña concertó una resolución con otras autoridades, eso es un problema de la autoridad brasileña. Nuestro país nunca concertó ninguna resolución ni dio información del expediente con ninguna otra autoridad que no fuera aquella motivo de los waivers. Hubo un intercambio muy fluido con autoridades de Estados Unidos, con autoridades de la Unión Europea, con Brasil, con Chile y Colombia. Pero niego categóricamente que se haya compartido información. De la lectura no se desprende que hayan dicho que hayan negociado un fallo con nuestro país. Diálogo fluido, que esté aquí, que haya este intercambio, ya sea de esto u otras cosas, para las reuniones, los encuentros. De pronto sentimos que se les pone más atención a otros organismos que a esta propia Cámara, pero es nada más una cuestión pues de relacionarnos y continuar haciendo estas mesas. Gracias, diputada. Es de nuestro mejor interés siempre tener un diálogo abierto y tener este tipo de encuentros. Lo hemos demostrado con nuestra asistencia todas las veces que se nos ha invitado. E insisto, desde el día 1 que se nos comunicó esta solicitud, contestamos formalmente nuestro interés por atender esta reunión, cumpliendo con lo que establece la ley emitida por este Congreso de la Unión. Respecto de las preguntas del diputado Pablo Angulo, posibles compradores analizados a nivel regional, absolutamente ninguno. No es materia de esta resolución, únicamente se revisó las condiciones de esta concentración. ¿Quién podría ser comprador? Es algo que el IFT tendrá que revisar conforme a la ley, pero cuando exista alguno que se someta precisamente a autorización del instituto, no se ha revisado la posibilidad de ninguno porque no es motivo de esta resolución. No es cierto, también digo categóricamente, que se haya revisado con autoridades de otros países compradores regionales, o eso absolutamente no ha pasado en forma alguna. Al día de hoy yo no tengo conocimiento de ningún posible comprador, absolutamente ninguno. Ya había contestado si se daría preferencia a uno regional o incluso internacional sobre uno nacional, absolutamente ninguna. La única labor del instituto es autorizar a posibles compradores porque se determine que no existen problemas a la competencia y corresponderá al vendedor
decidir a quién le vende de entre los autorizados. ¿Podría ser un agente económico preponderante o Televisa o América Móvil en este momento? La respuesta es, habrá que revisar en su momento en particular las condiciones precisamente del mercado. Yo no puedo decir si sí o si no, porque legalmente estaría adelantando una posible resolución que tendré que hacer formalmente en un pleno, y eso me tendría que llevar obligatoriamente a excusarme o ser motivo de recusación. Pero sí quiero subrayar que claramente buscamos que esto sea debidamente implementado para favorecer a los consumidores. La política de competencia, subrayo, es una política en beneficio de los consumidores, y lo que se revisará ante cualquier posible comprador es que efectivamente no se generen efectos adversos a la competencia. Nuestro país tiene históricamente mercados muy concentrados con problemas de competencia, trabajamos todos los días para resolverlo. Claramente no podríamos autorizar algo que incrementara estos problemas de competencia. Niego categóricamente que se haya concertado con un fallo con ninguna otra autoridad, eso no lo ha hecho nunca el instituto ni lo hará. Ha cumplido con sus resoluciones, además en forma transparente, y siempre las ha comunicado. Sobre los posibles compradores, se hace una pregunta de MBS y América Móvil, insisto, no podría ser materia de algo que yo pudiera decir ahorita. En su momento, si hubiera algún posible comprador, se ha revisado. ¿Y cómo se revisará? Como establece la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Cuáles son los mercados que existen? ¿Cuáles son los mercados relacionados? ¿Qué competidores hay? ¿Si hay barreras a la entrada? ¿Mercados sustitutos? Etcétera. Es un análisis que se hace muy detallado, es muy técnico y es muy específico, y está sujeto al escrutinio público. Esta resolución, los riesgos a la competencia detectados y las medidas para corregir esos riesgos están publicadas, lo mismo que la sesión de pleno con sus grabaciones y versiones estenográficas. Respecto del planteamiento que hace la diputada Erika Mariana, de que de origen esto estuvo viciado por corrupción, lo niego categóricamente. Quisiera decir algo. Se solicitó una reunión que es pública desde ese momento, en la que participaron efectivamente Ernesto Estrada y Eduardo Pérez Mota, y se ostentaron como asesores de los fusionantes. Desde ese momento esa resolución está publicada en internet. Nosotros tenemos la obligación de publicar nuestros encuentros que tengamos con agentes regulados. Pero no solo eso, tenemos el deber de convocar a los demás comisionados y de grabar las sesiones. Grabaciones que están a disposición de la Cámara de Senadores para los casos que establece la propia ley. Eso fue lo que hicimos. No podemos negarle a ningún agente económico que asista con sus representantes o asesores si de acuerdo con nuestra propia ley no existe un problema de conflicto de interés. Ley emitida por este Congreso de la Unión, y que este Congreso de la Unión puede cambiar en cualquier momento. Las cuestiones que reglamentan esto específicamente están muy claras en la ley. Hay un espacio de tiempo en el cual se manifiesta este impedimento y después ya no existe este impedimento. Allí está en la ley, insisto, si esta soberanía estima prudente modificar esta regla, está en absolutamente su derecho. En tanto eso no pase, esta autoridad está obligada a cumplir con lo que establece la ley. En ningún momento la titular de la Unidad de Competencia Económica propuso al Pleno una autorización lisa y llana. Perdónenme, pero no puedo decir otra cosa más que esa afirmación es absolutamente falsa. Cumpliendo con lo que establece la ley, a nosotros nos corresponde resolver al Pleno, a los 7 comisionados, 2 de ellos aquí me acompañan, resolver esta resolución, esta concentración y cualquier otra. Eso fue exactamente lo que hicimos y es la que venimos a explicar. Si alguien considera que en el camino, por suposiciones, por interpretaciones, o por hechos, o por cualquier otra cosa, pudo haberse configurado algún ilícito, independientemente de que la resolución está a la vista como está, me parece que no solo está en su derecho, es su obligación ir a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Hablar de personas y su posible reputación o participación en hechos ilícitos compromete especialmente a los servidores públicos y nos obliga a presentar una denuncia con los hechos de los que dispongamos para que conforme a derecho se resuelvan este tipo de situaciones. Yo no tengo ninguna información de algún hecho en ese sentido y por eso no lo he hecho y espero haber contestado su pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los 2 comisionados presidentes. Solamente quisiera yo hacer Sí, ¿puedo terminar mi comentario? Sí, nada más quisiera yo hacer una precisión sobre la reunión que estamos teniendo el día de hoy. En efecto, el Pleno aprobó o nos mandató a estas comisiones llevar a cabo esta reunión hace ya varios meses.
Y lo primero que consultamos con la Junta de Coordinación Política fue si la hacíamos inmediatamente. En efecto, los dos institutos, tanto la COFESE como el IFT, nos manifestaron su disposición a poder venir en cuanto los convocáramos. Sin embargo, si hubiéramos hecho la reunión inmediatamente, no hubieran podido pues prácticamente decir nada porque estaban en proceso. Bueno, la COFESE ya había resuelto, pero el IFT todavía no había resuelto. Y entonces fue una consulta que hicimos a la Junta de Coordinación Política y los coordinadores nos sugirieron a las comisiones esperar a que el IFT resolviera de tal manera que pudieran ya sin el impedimento legal de hablar sobre los detalles de la resolución, pues poder explicar. Se convocó a esta reunión en 2 ocasiones. La primera vez no se pudo llevar a cabo porque estábamos bloqueados por la CENTE, se acordarán que nadie pudo entrar. La segunda vez se nos cruzó la votación de la reforma educativa, entonces en el pleno nadie iba a atender la reunión y es por eso que hasta el día de hoy estamos teniendo esta reunión. Sí me parece importante, explicar públicamente por qué hasta ahora estamos teniendo esta reunión y sí reconocer la disposición tanto del IFT como de la COFESE de atender esta convocatoria. O sea, les tuvimos que cancelar por chat tanto a Alejandra como a Gabriel, en 2 ocasiones de, pues, no vengan porque no vamos a estar, no vengan porque no vamos a estar, pero sí me parece importante y en justicia pues aclarar esta historia nada más sobre por qué estamos teniendo la reunión hasta este momento y las condiciones de qué fue lo que sucedió. Ahora sí, ¿alguien más quería hacer uso de la palabra? Sí, yo. Sí, diputada Rosas, adelante. Para la presidenta Alejandra Palacios de COFESE, es de un tema que nada tiene que ver con esto, pero bueno, nos enteramos que la CONSAR envió a CONAMER un acuerdo de su Junta de Gobierno para establecer la reducción obligatoria de comisiones de forma proporcional al incremento en los saldos administrados de las AFORES. Varios expertos, entre ellos Carlos Mena, quien fuera su titular de la autoridad investigadora de la COFESE, ha señalado el riesgo que esto implica para la competencia, ya que desincentivaría a las AFORES a ofrecer mejores rendimientos y servicios en detrimento de los trabajadores. Le quiero consultar, ¿ya analizó usted los riesgos potenciales que estas disposiciones supondrían, no solo para la competencia en un sector ya de por sí altamente concentrado, sino para el futuro de millones de trabajadores y sus familias? ¿Qué está esperando para actuar? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Una pregunta para el comisionado Gabriel Contreras. En el escenario de que no haya un proceso de venta y que lleguemos a, entiendo, un fideicomiso para su liquidación, pues vamos a tener un proceso de concentración importante en la nueva, en Disney, para proveer servicios en materia deportivos. ¿Qué acciones tendría que llevar a cabo el instituto pues, para poder preservar la calidad del servicio para los usuarios y sobre todo los precios? Así, comisionada Palacios. Gracias. Sí estamos enterados de que la CONSAR pues mandó a consulta pública algunas modificaciones a algunos reglamentos que están haciendo. Nosotros, como digo, lo tenemos identificado y estamos haciendo un análisis de la normativa y de sus implicaciones. Si el Pleno de la Comisión considera, después de hacer este análisis, que hubiera un problema o que estas nuevas regulaciones podrían generar un problema de competencia, emitiríamos una opinión, como siempre lo hacemos cuando consideramos que hay normas que pueden impedir la competencia. Si el Pleno considera que no, pues entonces no estaremos emitiendo una opinión al respecto. Ahora sí que es pues una facultad de la autoridad de competencia decidir cuándo desde la posición o la visión de su Junta de Gobierno una normativa puede o no generar un riesgo a la competencia. La opinión del licenciado Carlos Mena es muy válida. Carlos Mena ya no forma parte de la autoridad y es un tercero que está opinando sobre una normativa. No porque haya participado en la comisión tenemos que pensar como él. No digo si estamos
diciendo que no o que sí hay un problema de competencia, simplemente diciendo que estamos analizándolo, y si hubiera alguna preocupación de la autoridad de competencia, inmediatamente lo haríamos saber, como lo hemos hecho con muchas otras normativas que han emitido distintas autoridades públicas. Con la venia, Presidenta, respecto de la pregunta del diputado Galindo, es muy relevante. Es cierto que se obliga a la desincorporación del negocio que hoy conocemos como Fox Sports, que implica, insisto, todos los derechos activos, derechos de transmisión por ejemplo, de partidos de fútbol, incluso los muebles, inmuebles, la marca, etcétera. ¿Qué obligación impusimos en tanto eso sucede? Por lo pronto debe mantenerse como un negocio absolutamente independiente y en marcha. Y el administrador independiente está obligado a preservar ese valor. Y el auditor independiente está obligado a ver que el administrador independiente preserve ese valor. Y el IFT está obligado a ver que ambos cumplan con sus obligaciones y la empresa en general en su conjunto. Por lo pronto, hoy debe funcionar como un negocio independiente en marcha que genere valor para ser puesto como tal en manos de terceros. ¿Qué pasa si al término de este periodo no logran enajenarse? Pues se irá a este fideicomiso con un mandato revocable de enajenarlo o incluso de liquidarlo. Cuando hablo de liquidarlo es vender, pues incluso a precio cero. Eso quiere decir deshacer incluso los activos. ¿Por qué? Pues porque lo último que quisiéramos ver es que con motivo de esta concentración, como ya vimos, las marcas ESPN y las marcas de Fox queden juntas, y eso claramente dañaría a los proveedores de contenidos de televisión restringida. Al día de hoy, ese proceso ya está salvaguardado. Se mantienen como independientes, no pueden comercializar juntos, no pueden adquirir derechos deportivos juntos y tendrá que venderse como un negocio en marcha. Si no se cumple con lo establecido, claramente impondremos sanciones que de acuerdo con la ley pueden ir desde multas hasta incluso ordenar la desincorporación autorizada. Muchas gracias, comisionados. No sé si algún diputado tiene alguna otra pregunta, comentario. ¿Quién? No. De enero, el pasado 24 de enero, Alejandro Palacios criticó una columna publicada en el periódico Reforma, la entrada de un competidor mexicano a un mercado concentrado para proteger el oligopolio de banco extranjero liberado por Bancomer. Sin respetar el debido proceso y los canales institucionales, Palacios emitió un juicio de valor imparcial y bajo un claro conflicto de interés, poniendo en riesgo la credibilidad de la COFECE. En 2014, la COFECE publicó el estudio Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados, mismo que usted firmó en el que señala que existen 5 bancos que concentran los activos del sistema bancario de créditos y la captación de recursos, entre los que no se encuentra Banco Azteca. Existe una relación entre la nota y el estudio publicado COFECE. ¿Por qué en la nota señala que es un riesgo para el mercado la participación de Banco Azteca, así como su participación entre nuevos competidores, en el sector financiero? Es una duda. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, yo escribí un artículo en el periódico el 24 de enero de 2014. El argumento de mi artículo me parece que es muy claro y muy puntual, y básicamente es subrayar los riesgos de adjudicaciones directas en los niveles de competencia en el sector financiero. La competencia en el sector financiero, dicho por la propia comisión, se da poco, es un mercado concentrado sin duda. Los bancos compiten de manera importante para hacerse de nuevos clientes, y en este caso lo que hizo el gobierno federal fue adjudicar de manera directa a alguien la posibilidad de hacerse de personas que iban a ingresar por primera vez al sector financiero. No es una alusión a ningún banco en particular, ni para bien ni para mal. Reitero, el argumento de mi artículo son los riesgos de las adjudicaciones directas que hace el gobierno federal sobre los niveles de competencia en el mercado financiero. Me parece que el artículo no genera conflicto de interés. De hecho, Banco Azteca presentó ante el órgano interno de la comisión una queja y la queja fue desechada. Se cerró la investigación por improcedente. Es decir, está calificado
que no hubo conflicto de interés de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente a los comisionados de tanto de la COFESE como del IFT por haber atendido esta convocatoria. Con esto cumplimos con el acuerdo del Pleno que nos mandató tener esta reunión de trabajo para que nos explicaran las resoluciones respecto a la fusión Disney-Fox. Y pues nada más, muchas gracias como siempre por acompañarnos y entonces daríamos por concluida esta reunión de trabajo. Gracias.